Hola muchachos, buenas tardes. El día de hoy continuamos con la preparaduría de Geolmintos vía cutánea, dictada por una de nuestras preparadoras ad honorem de la Cátedra de Parasitología de la Escuela de Medicina Luis Racetti, Universidad Central de Venezuela, Alejandra Rivas. Así que bueno, Ale, puedes comenzar cuando quieras. Listo, gracias. Bueno, para los que están llegando ahorita, vamos a hablar de gelamientos de vía cutánea. Vamos a enfocarnos más que todo en la parte práctica, lo que es ciclo de vida, formas evolutivas y diagnósticos parasitológicos principalmente. Entonces, este, mm, vamos a empezar con lo que es Ancylostoma duodenale y Necator americanos, recordando un poco que, bueno, esto es un nemátodo, por lo tanto tiene forma cilíndrica, a diferencia de los platelmintos que son más aplanados. También los nematodos van a tener sexos separados, teniendo adultos femeninos y masculinos, y van a tener un tracto digestivo completo. Entonces, empezando por ellos, esta misma lámina, los que estuvieron en la prepa pasada les sonará, les parecerá familiar. Tenemos que, bueno, el filum, nematode, orden, Strongylida, familia, Ancylostomatidae, género, Ancylostoma o Necator, y bueno, especies. Ahorita nos vamos a enfocar en Ancylostoma duodenale o Necator americanos, que se ven juntos porque son muy, muy similares. Y bueno, tenemos que la ancilostomiasis o uncinariasis es una infección intestinal causada por ancilostomidios, también se llama anemia tropical, es una antroponosis porque, bueno, el ser humano es el único hospedador, y es una parasitosis rural asociada a condiciones socioeconómicas deficientes. Para que más o menos se den una idea, en mi año la profesora Tatiana Justi nos dio una referencia de una publicación en Parasitology Today que a mí se me quedó muy grabada porque me impactó mucho eso. Esto fue una publicación que salió en 1990, o sea, hace un montón de tiempo, pero allí se indicaba que para esa fecha la cantidad de uncinarias en el mundo era capaz de producir la exsanguinación total de 400.000 personas. Para que se hagan una idea, con esta cantidad de personas podríamos llenar el estadio universitario de Caracas al menos 16 veces. Entonces, para que vean que de verdad esta es una parasitosis que quizás está un poco subestimada, ¿no? Pero bueno, más o menos para que tengan esa referencia también y les impacte como me impactó a mí cuando me lo dijeron. Con respecto al ciclo de vida, bueno, va a tener un ciclo de vida monoxeno porque, bueno, no hay más hospedadores involucrados. Y bueno, básicamente el macho y la hembra, que está, déjenme poner el cursor acá rapidito, al punto láser, el macho y la hembra van a copular en la luz del intestino delgado, grábense eso, y de esa cópula se van a producir huevos que van a salir a través de las heces hacia la tierra. Allí va a eclosionar una larva de L1 que se va a alimentar de desechos orgánicos, etcétera, hasta madurar a la forma de larva filariforme o L3, la cual va a ser mucho más delgada y va a tener el potencial de atravesar la piel para infectar a un nuevo hospedador que tenga contacto con tierra contaminada. Y bueno, recordando que básicamente cuando los huevos son vertidos en la tierra deben tener condiciones favorables de humedad y de temperatura para poder madurar. El huevo va a eclosionar posterior a 24 a 48 horas y después de madurar, posterior a 7-10 días, va a madurar a la forma evolutiva infectante que sería la larva filariforme o L3. Ajá. Posteriormente de que el L3 va a ingresar a la piel, va a entrar al torrente sanguíneo, va a alcanzar la circulación sistémica, de allí llega al corazón, pasa al pulmón, de allí el parénquima, en el parénquima pulmonar atraviesa los alveolos y ascienden desde las vías aéreas inferiores a las vías aéreas superiores. Allí van a ser deglutidos, ingresando al sistema digestivo ya como su forma L4. Y bueno, allí van a progresar a su hábitat definitivo, que ya lo conversamos, la luz del intestino delgado, donde se van a desarrollar como adultos y se va a reiniciar el ciclo que ya conversamos.
Entonces, ¿qué es importante saber de las formas evolutivas y su morfología? Bueno, los huevos, indistinguir las dos especies. Completamente similares, o sea, no es perro. Según la literatura, prácticamente imposible de diferenciarlos. Pero bueno, ambos tienen forma ovalada, con ambos me refiero al de Necator americanus y al de Ancylostoma duodenale, los dos son iguales. Pero bueno, si van a tener una forma ovalada, rodeado por una sola membrana externa hialina, que va a ser incolora, y bueno, va a tener un contenido granular, como pueden verlo acá, con una mórula de 4 a 8 blastomeras. Esta, por ejemplo, tiene 4 y esta yo cuento más o menos 6. Así es como se ve y esta es la imagen que tienen que llevarse. Recordando también que hay un espacio entre la membrana y el contenido y que cuando estos huevos están en heces, el interior es de color pardo, pero la membrana se mantiene translúcida. Entonces, ¿qué es importante recordar acá? Cuando veamos posteriormente los huevos de Strongyloides stercoralis, no hay diferencia. O sea, si ustedes sacan un huevo de Strongyloides stercoralis, no van a ver la diferencia entre ese huevo y estos. ¿Cuál sí es la diferencia y qué sí es lo importantísimo aquí? Que los huevos de Strongyloides stercoralis no los vamos a encontrar en heces, porque ellos se depositan en la mucosa del intestino delgado. Entonces esa es la primera diferencia que tienen que llevarse. Que estos huevos, los de las uncinarias, sí los vamos a encontrar en heces, pero los de Strongyloides no, porque se depositan en la mucosa del intestino delgado. O bueno, en el suelo. En el caso del ciclo de vida libre, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pasando ya a la larva rhabditoide, que es L1, vamos a encontrar que, bueno, ella está localizada en suelo o en heces mal preservadas. Va a ser gruesa y larga. Va a tener un canal bucal largo y estrecho, es este que está señalado acá con la flecha, largo y estrecho, y un esófago en forma de reloj de arena, que de verdad no les conseguí una imagen donde se viera mejor, pero aquí no sé si ven más o menos esta forma acá, este esófago que se cierra un poco, se estrecha aquí en este istmo que está señalado con la flecha, y luego se engrosa nuevamente. Ese es el esófago de esta larva, que va a ser un esófago grande y bien desarrollado, porque su función básicamente es la alimentación y el desarrollo de la larva. Entonces, por eso es que este esófago y todo el tracto digestivo está bien desarrollado. Posteriormente, bueno, el primordio genital va a ser puntiforme. De nuevo, no les conseguí una imagen donde se viera mejor, pero aquí más o menos se lo señalo. Donde podría estar el primordio genital, pero realmente no se aprecia tanto porque el primordio genital de esta larva no es prominente. Y aquí viene la segunda diferencia importante entre Strongyloides stercoralis y la larva rhabditoide de Strongyloides stercoralis y la larva rhabditoide de Ancylostoma duodenale o Necator americano. Las larvas Strongyloides se parecen bastante, pero tienen una estructura que sí se evidencia que es un primordio genital. En cambio acá, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero acá no vemos que hay un primordio genital prominente, entonces eso también es una diferencia importante que se tienen que llevar. Bueno, si el extremo anterior va a ser un poco romo y el extremo posterior va a ser más puntiagudo, como esta que se aprecia acá. Y bueno, como ya les comenté, se localiza en suelo o en heces mal preservadas porque básicamente se eliminan huevos a través de las heces, pero si estas heces tardan mucho tiempo en ser procesadas y se encuentran bajo las condiciones adecuadas, este huevo efectivamente podría eclosionar y dar lugar a la larva rhabditoide. Bueno, continuando con la larva filariforme, importantísimo es la forma evolutiva infectante, y su diferencia principal con la larva rhabditoide es que esta larva es más larga y es muchísimo más delgada por la función que debe cumplir, que es, bueno, atravesar la piel humana. Entonces, no va a tener una cavidad bucal y el esófago va a ser alargado y no va a tener divisiones evidentes. O sea, es esto que pueden ver acá. ¿Por qué? Porque, como les digo, la función es la penetración de la piel. Esta larva no se alimenta, por eso es que no tiene el esófago tan desarrollado como la larva rhabditoide. Y bueno, adicional, su cola también va a ser afilada
Y la diferencia con la larva de Strongyloides stercoralis también son muy parecidas, pero su diferencia precisamente está en la cola, que lo vamos a mencionar nuevamente un poco más adelante cuando vean la imagen, pero ya llevamos varias diferencias con Strongyloides. Entonces vayan anotando por allí cuáles son las diferencias principales para que las tengan presentes. Siguiendo con el adulto de Ancylostoma duodenale, aquí es donde empiezan las diferencias entre Necator y Ancylostoma. ¿Qué es lo importante del adulto de Ancylostoma duodenale? Bueno, el cuerpo es cilíndrico, el macho es un poco más pequeño que la hembra, el extremo anterior es romo, este que ven acá, y está un poco incurvado ventralmente. Pero ¿qué es lo realmente importante acá en el adulto? La cápsula bucal. La cápsula bucal es oval y tiene dos pares de dientes aquí, uno, dos, en el borde superior. En el borde posterior o inferior, o como lo quieran ver, hay un diente esofágico central con una lanceta a cada lado. Que acá no sé si la aprecian bien, de todos modos más adelante tengo una imagen que se ve súper bien. Y bueno, sí, eso. Esto va a permitir hacer la diferenciación entre el Necator y el Ancylostoma. El extremo anterior del adulto. Llévense eso, extremo anterior del adulto con su cápsula bucal es la diferencia, la principal, la que más se tienen que acordar para ustedes y para la vida. La función de ambos, obviamente de la cápsula de ambos, que ahorita vamos a ver la de Necator, es la fijación del parásito a la mucosa del intestino delgado. Él está en la luz, no está dentro de la mucosa, pero él se fija a la mucosa a través de esta cápsula bucal que ven acá. Y bueno, la producción del mecanismo exfoliatriz. Es con esta cápsula bucal también que los ancilostomidios se unen a la mucosa y extraen directamente la sangre de la cual se van a alimentar. Pues. Entonces, llévense eso. Sigamos entonces con el extremo posterior. El extremo posterior de la hembra es puntiaguda, con una espina caudal, esta que ven acá. Y el extremo posterior del macho va a estar ensanchado por una bolsa copulatriz y tiene dos espículas que no están fusionadas, o sea, son divergentes. Una espícula va por un lado, la otra espícula va por el otro lado. Y se ve como acá, como esta imagen que tienen acá, o como esta imagen que tienen por acá. Siguiendo entonces con el Necator americanus, también tenemos que, bueno, el extremo anterior es delgado, está incurvado también ventralmente. Y recuerden la imagen del ancilostoma. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá con el Necator? Que el Necator no tiene dos pares de dientes, tiene dos lancetas, una a cada lado, dos lancetas cortantes en el borde superior y en el borde posterior tiene un diente esofágico que es muchísimo más prominente que el diente que tiene el ancilostoma duodenale. Entonces, aparte de este diente muy prominente, tiene un par de lancetas triangulares a cada lado, que son estas que podemos ver aquí, en esta imagen de esquina, el diente esofágico súper prominente y las lancetas cortantes a cada lado. El extremo posterior de la hembra es cónico, o sea, no termina en una espina caudal. Y bueno, el extremo posterior del macho está también ensanchado por la bolsa copulatriz, pero sus dos espículas están fusionadas, esta flecha que ven acá, en el extremo distal, o sea, convergen las espículas. Y bueno, aquí pueden ver una imagen de microscopía electrónica que me parece que se ve súper, por lo menos para diferenciar la parte de las lancetas cortantes que tiene el Necator americanus, estas placas cortantes en la porción superior. No se aprecia tanto el diente esofágico porque está como ya más hacia adentro, se ve más que todo en las muestras que se evalúan en la microscopía normal. Pero acá sí se puede apreciar bastante bien el ancylostoma duodenale con sus dos pares de dientes en la porción superior. Y bueno, acá se ven más o menos estas lanceticas que tiene acá, pero recuerden que el diente más prominente es el de Necator americanus, el esofágico central que estaría en esta posición más o menos. En cuanto a el diagnóstico, vamos a tener que, bueno,
Lo vamos a dividir en 4, siempre vamos a dividir los diagnósticos en 4 partes. Vamos a tener un diagnóstico clínico, que posteriormente progresa a un diagnóstico epidemiológico, y en estos dos se comparte la importancia de hacer una historia clínica bien detallada y que esté bien orientada hacia lo que nosotros estamos buscando como médicos o como futuros médicos. Luego es que avanzamos al diagnóstico parasitológico, que es el gold estándar, es el que nos va a dar realmente la confirmación de qué es lo que tiene ese paciente, qué parásito es el que tiene ese paciente, si es que es un parásito. Y luego es que vamos a avanzar a los exámenes complementarios. Entonces, en primer lugar, en el clínico, la sospecha clínica según sus signos y síntomas. Tenemos que, por ejemplo, en el caso de estas uncinarias, es importantísimo recordar la diarrea crónica alta que puede causar con anemia a cualquier edad. O sea, esto le puede dar a niños, a adultos, a grandes, a cualquiera, pero obviamente afecta un poco más a los niños por la parte de que hay retraso en el crecimiento y el desarrollo. Y bueno, aparte también las mujeres embarazadas que tengan esta infección parasitaria sin saberlo, pues pueden tener complicaciones obstétricas por la anemia principalmente, como es, por ejemplo, la anemia severa, e incluso si el paciente llega a uno de estos estados hiperdinámicos, puede hacer una insuficiencia cardíaca aguda, severa, que puede matar a la paciente, pues, a las pacientes obstétricas en este caso. Y bueno, recordando que para el diagnóstico epidemiológico, el contacto con tierra es lo primero que tienen que preguntar, ya sea por la agricultura, uso de calzado, si hay uso de calzado y guantes o no, si es, por ejemplo, una persona que trabaja en jardinería o una ama de casa que tiene un jardín, una casa grande y un jardín bonito, pregunten. Y bueno, la inadecuada disposición discreta. En el diagnóstico parasitológico importante, examen simple de heces, el formol Triton éter, el Cato-CATS, también el Cato, el método de flotación de Willis, Harada-Morris y sedimentación espontánea. Igual dar uno de estos métodos, de que estos son para el diagnóstico parasitológico de las uncinarias, pues. Bueno, para el diagnóstico complementario, tenemos que, bueno, si hay migración tisular, por una hematología completa, vamos a ver eosinofilia durante esta etapa de migración tisular. Y a rayos X de tórax, por el mismo síndrome de Loeffler, podemos ver signos de neumonitis. Y en el hábitat definitivo, también si le realizamos una hematología completa al paciente, vamos a ver también una eosinofilia un poco más discreta, pero puede estar presente, y polvuminemia y anemia microcítica hipocrómica, por lo mismo de que el parásito está allí alimentándose de la sangre del huésped. Y bueno, también en una endoscopia digestiva superior podrían encontrarse estos parásitos, pero obviamente si tenemos un diagnóstico parasitológico confirmado no vamos a recurrir a una endoscopia superior. O sea, es más normal que estos hallazgos sea que le realicen una endoscopia superior al paciente y los parásitos, las uncinarias o cualquier parásito sea un hallazgo incidental o casual. Entonces, pasando ya a Strongyloides stercoralis, tenemos que, bueno, como generalidades, ya sabemos, nematodes, Rhabdita, Rhabditidae, Strongyloides y Strongyloides stercoralis es la especie. La estrongiloidosis, tenemos que, bueno, una parasitosis tisular e intestinal de despistaje obligatorio en inmunosuprimidos. Despistaje obligatorio en inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque la autoinfestación o la autoinfección interna produce una enfermedad crónica que puede agravarse, que ya ustedes la conversaron en la sesión pasada del miércoles, que es el síndrome de hiperinfección. Entonces, esta es una parasitosis más cosmopolita que la anterior, pero también tiene prevalencia en áreas tropicales y subtropicales, y bueno, es una antroponosis por lo que ya sabemos. En cuanto a el ciclo de vida, acá pasa algo interesante, que ya se los mencionaron en la sesión pasada, pero bueno, yo se los voy a repetir ya explicándoselos para que vean el gráfico y entiendan el ciclo de vida y por qué este tipo de parásito tiene estos 3 mecanismos de infección diferentes.
haciéndolo casi único, ¿no? Porque tiene estos tres mecanismos. El primero de ellos es la heteroinfección. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el ciclo de vida, igual al de los ancilostomas y al Necator, es monoxeno. Él hace un ciclo de vida parasitaria y hace un ciclo de vida libre, que los vamos a ver de último, ahorita más adelante, pero iniciando con el ciclo de vida parasitaria, sepan que, bueno, en la mucosa del intestino delgado, principalmente solamente están las hembras. En el caso del ciclo de vida parasitario, solamente hay hembras que están allí dentro de la mucosa del intestino delgado, y es una hembra que llamamos partenogenética porque ella es capaz de producir huevos sin necesidad de la cópula con los machos. Esto en el caso de la vida parasitaria. Es decir, o sea, en este ciclo no hay machos. Los huevos se van a depositar en la propia mucosa del intestino delgado. Dentro de la mucosa, recuerden lo que les comenté con respecto a los huevos de los ancilostomidios, que ellos sí salen a través de las heces, estos no, estos permanecen en la mucosa. Y permanecen en la mucosa, y de este huevo va a eclosionar una larva L1, que es la que se va a excretar con las heces de un individuo parasitado. Esta larva L1, una vez que el huevo eclosiona, ella sale de la mucosa, llega a las heces, y a través de las heces llega al suelo. Entonces estamos acá. Larvas radioitiformes en el intestino se excretan en las heces. Luego de esto, la larva L1 puede desarrollarse en el suelo hacia L3, que es lo que pasa acá en este caso, acá, el desarrollo de la larva filariforme a L3, y es esta larva la que va a penetrar al hospedador, produciendo la heteroinfección. Entonces, también puede, por ejemplo, haber infección por ingesta de agua contaminada, y esto va a pasar porque, o sea, si estos parásitos pueden ingresar a través de la piel, que es un epitelio plano estratificado queratinizado, también pueden ingresar a través de la mucosa, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Y aquí en este caso es más fácil la penetración, pero esto no es lo común, esto no es lo común. Llévense que en el ciclo de vida directo, de vida parasitaria, por heteroinfección, ¿qué sucede? Sale la larva rhabditoide de la mucosa, se dispersa hacia el medio ambiente a través de las heces, es excretada. Luego, dentro de los suelos que tengan las condiciones ideales y lo que ya sabemos, va a transformarse en la larva filariforme, y esta es la que va a penetrar la piel y es la que va a ser infecciosa. Entonces, vamos a hacer el mismo ciclo de luz. Desde los alveolos y bronquiolos, el E3 va a migrar hacia la laringe, va a ser deglutida, de acá va a ser deglutida, de acá va a llegar al estómago y luego al intestino delgado, donde va a madurar a gusano adulto. Las hembras partenogenéticas van a incrustarse dentro, o sea, ellas van a ir abriéndose un espacio dentro de la mucosa del intestino delgado, y van a producir estos huevos que les comenté que eclosionaban y dan lugar a las larvas rhabditoides o L1, que son las que migran a la luz intestinal y son finalmente eliminadas a través de las heces. Y esto concluiría entonces lo que es el ciclo de vida directo o de vida parasitaria por heteroinfección. Cuando hablamos entonces de autoinfección, tenemos que hay de dos tipos. Aquí está, estamos acá, se excretan las larvas rhabditiformes o rhabditoides. Entonces podemos ir hacia un ciclo de autoinfección. ¿Qué es lo que pasa acá? Puede haber dos: autoinfección externa, que es cuando L1 se desarrolla a L3 en el margen anal o en los bordes perianales, si hay ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando las heces permanecen más tiempo de lo necesario en estos bordes, en este margen anal, por ejemplo, en los niños que usan pañales, esto puede ser un factor de riesgo para que haya una autoinfección externa por este parásito, pues a causa de la larva filariforme madurando allí en el borde perianal y siendo capaz de
volver a infectar y reiniciar el ciclo del parásito. Entonces la larva sale del cuerpo, permanece en el margen perianal, pero sale del cuerpo y reingresa en el mismo hospedador. Aquí es donde podemos ver, por ejemplo, el síndrome de larva Currens, que como ya estudiamos el miércoles pasado, ya sabemos que es más frecuente verlo en los glúteos, en los márgenes perianales e incluso en la parte superior o de los miembros inferiores. Y eso es una de las cosas que lo diferencia, por ejemplo, del síndrome de larva migrans cutánea, que lo podemos encontrar en otras áreas. Pero acá llévense que el larva Currens sí lo vamos a ver cuando hay autoinfección externa, porque la larva filariforme vuelve a ingresar al mismo hospedador a través de los bordes o los márgenes perianales. En cuanto a la infección interna, tenemos que la muda de L1 a L3 ocurre dentro del propio intestino, aquí mismo, ocurre ahí mismo la muda, y allí va a atravesar la mucosa intestinal, llegando otra vez a la circulación y haciendo otra vez el mismo ciclo de luz, o sea, llega a la circulación sistémica, alcanza corazón derecho, de allí pulmón, todo lo que ya ustedes saben. Esto es la causa de que las infecciones por Strongyloides stercoralis duren muchísimos, muchísimos años. Porque nuevamente siempre el paciente se va a estar reinfectando y reinfectando y reinfectando sin necesidad de contacto nuevo con otros parásitos. Y además, como esta es una infección que realmente no es que te da muchísimos síntomas con muchísima frecuencia, sino que te puede dar síntomas ocasionales cuando el paciente no está inmunosuprimido. Esta es una infección que puede pasar desapercibida por muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y la razón es esta, porque el paciente también hace autoinfección interna. Y esto no solo ocurre en pacientes que, por ejemplo, tengan inmunosupresión, como sabemos que puede venir de pacientes que estén en tratamientos inmunosupresores o pacientes que tengan alguna patología inmunosupresora de base, como por ejemplo el VIH. O sea, no solamente va a ser en pacientes inmunosuprimidos, sino incluso, según la literatura, en pacientes que tienen tránsito intestinal lento, ilio. Cualquiera de esas patologías puede propiciar una autoinfección interna. Entonces, esto es un mecanismo de persistencia de esa infección y, bueno, es responsable del síndrome de hiperinfección. Con respecto al ciclo de vida indirecto o de vida libre, bueno, las larvas rhabditoides se excretan con las heces, acá, se excretan con las heces y maduran en el suelo a adultos y machos, o sea, adultos machos y hembras de vida libre, a diferencia de cuando están en vida parasitaria, que es solo la hembra, recuerden eso. La hembra va a liberar los huevos al suelo, que al eclosionar va a salir la larva rhabditoide que se va a desarrollar en la forma evolutiva infectante y desde acá, desde la larva filariforme, puede continuar su ciclo de vida libre o puede infectar a un hospedador susceptible. Entonces, con respecto a las formas evolutivas y su morfología, tenemos que, bueno, los huevos son ovoides. Esto es igualísimo al Necator y Ancylostoma. Son ovoides rodeados por una sola membrana externa hialina que es incolora y es delgada. Si no está embrionado, mide 70 por 40 micrómetros y se observa de contenido granular, como acá. Similar al de las uncinarias, aquí se los vuelvo a poner. Y bueno, en el huevo maduro sí se puede observar una larva en el interior, pero como les digo, se encuentra en la mucosa del intestino delgado, no está en las heces. También puede encontrarse en el suelo, si por ejemplo estamos en ciclo de vida libre, pero en el humano no lo vamos a encontrar en las heces, porque él se guarda, él permanece en la mucosa del intestino delgado. Entonces, en el caso de la larva rhabditoide, no sé si recuerdan que les comenté que tenía unas diferencias importantes con respecto a las uncinarias. Y bueno, básicamente también son larvas cortas y gruesas. También van a tener un esófago que comprende 3 porciones, que lo pueden ver acá: cuerpo, aquí se ve mucho mejor que en la de las uncinarias, cuerpo, istmo y bulbo. Y esto se va a continuar por el canal intestinal,
que en el tercio posterior de acá forma el ano del parásito. ¿Cuál es la diferencia acá que tienen que tener en cuenta? El primordio genital prominente, que está acá señalado por esta flecha negra y acá un poco señalado por esta flecha. Aquí no se ve tan claro como acá, pero está señalado por la flecha roja. Entonces, esto es una estructura más o menos triangular, se ve acá, que es este primordio genital prominente que yo les comentaba. Si recuerdan la imagen de los ancilostomidios, era casi imperceptible, o sea, de hecho en la imagen no se visualiza muy bien. Pero acá, incluso en esta que no se ve tan bien, se aprecia que hay una estructura triangular a este nivel. Y acá, bueno, acá se ve perfecto. Entonces, este es el primordio genital prominente que les comentaba que existe al compararlo con los ancilostomidios. También otra diferencia importante que tienen con respecto a los ancilostomidios es que el canal bucal va a ser corto comparado con el de los ancilostomidios o uncinarias, que es un canal bucal largo. No sé si recuerdan la imagen, igual cuando revisen la grabación o estén estudiando lo van a ver mejor. Y bueno, este se localiza en heces frescas porque esta es la que atraviesa la mucosa del intestino delgado para llegar a la luz. También, por supuesto, la podemos encontrar en las heces y en el suelo, cuando estamos hablando de ciclo de vida libre, antes de que ella madure a larva filariforme. Entonces, con respecto a la larva filariforme, lo mismo. Recuerden que ella va a ser siempre más larga y más delgada, va a ser mucho más finita que la otra, que es más gruesa y tiene ese esófago bien prominente, bien desarrollado, porque es la que se encarga de la alimentación y el desarrollo del parásito. Esta larva no tiene funciones de alimentación, esta tiene funciones de infectar, penetrar la piel, y por eso es que tiene esta característica de que es mucho más finita, no tiene cavidad bucal, el esófago es largo, si quieren repetimos acá para que vean la diferencia entre el grosor, que se ve perfecta, la diferencia del grosor que tiene acá el esófago con respecto a esta acá, que es súper finito, súper delgado, y llega prácticamente hasta la porción media del parásito, más o menos hasta esta altura, y el extremo anterior termina en una punta o un estilete, y la diferencia que tiene con la larva filariforme de las uncinarias es que esta punta va a tener una muesca, no les conseguí una mejor imagen, pero va a ser como bífida, pues no sé si la ven acá, que tiene como dos punticas chiquiticas ahí donde señala la flecha negra. Esas dos punticas chiquiticas es esta misma cola que está acá, pero más cerca, y donde se aprecia un poquito mejor que tiene esa muesca o esa cola bífida que no tienen las uncinarias. La uncinarias es una punta aguda. Esta no, esta sí tiene su muesca. Y bueno, ella va a poder observarse en muestras del suelo y es translúcida. Sin embargo, también en casos de síndrome de hiperinfección, también vamos a poder encontrar esta larva en fluidos corporales. Y esto es importante para uno de los métodos de diagnóstico parasitológico que vamos a ver ahorita. Entonces, en cuanto al adulto de vida libre, esto para su conocimiento general, de verdad no creo que les hagan tanto énfasis en él, pero para que lo sepan. La hembra de vida libre es fusiforme, es notable que tiene el esófago rhabditoide anterior, esta parte, que aquí se ve más cerca, vean el esófago. La presencia de huevecillos en el útero, el extremo anterior va a ser romo, con una boca trilabiada, que aquí no se aprecia, pero el extremo posterior sí va a ser más puntiagudo. En cambio en el macho es un poco más pequeño y el extremo posterior va a estar enroscado, y también va a tener dos espículas copulatorias cortas que aquí no se aprecian, pero existen. En cuanto al adulto hembra de vida parasitaria, ¿qué es importante en ella? Bueno, ella es filiforme, el extremo anterior es grueso, acá, una boca trilabiada, un esófago cilíndrico, como ven acá, alargado, y también es rhabditoide, acá no se aprecia, no les conseguí una mejor imagen, pero bueno, aquí más o menos para que se hagan una idea. El útero es anfidelfo, o sea, tiene dos úteros divergentes, eso tampoco se puede apreciar acá, pero ellos van a estar llenos de huevos y está más o menos a esta altura del útero. Y bueno, va a ser de color pardo.
y está localizado en la mucosa del intestino delgado. Recuerden, este parásito no es luminal, es un parásito tisular completamente y él se va a alojar en la mucosa del intestino delgado. Recuerden también que está en partenogenética y todo lo que ya habíamos conversado. Con respecto al diagnóstico, tenemos que, bueno, en el diagnóstico clínico es importante recordar que este parásito da síntomas intestinales, pero también puede tener manifestaciones cutáneas, pulmonares, y en el caso de la hiperinfección puede estar acompañada por inmunosupresión en el paciente. Entonces su importancia clínica, lo más importante es la hiperinfección e inmunosuprimidos. Recuerden, esto es un parásito de despistaje obligatorio en pacientes inmunosuprimidos, como es el caso de el VIH, un tratamiento inmunosupresor, la desnutrición también, súper importante en los niños, por lo menos acá en Venezuela, que hay tanta desnutrición. Este es un parásito al que debería hacérsele despistaje en los niños desnutridos, por lo que ya sabemos que por su mismo mecanismo puede causar serios problemas, y bueno, etcétera. También tenemos que sus manifestaciones intestinales, tenemos que hay el síndrome diarreico crónico, del que ya conversamos el miércoles, bueno, conversaron con Sol, y la larva occurrence, vendría siendo el cutáneo, es como el más resaltante. Con respecto al diagnóstico epidemiológico, recuerden que estos dos, ambos están comprendidos en la historia clínica, que es súper importante hacerla, y lo que yo siempre digo es, si no lo piensas, no lo diagnosticas, y hay que pensar en esto, porque vivimos en una zona tropical y que las condiciones sanitarias en muchos sitios son muy deficientes, falta de agua, falta de servicios básicos, entonces es importante pensar en las parasitosis en este país. Bueno, el diagnóstico epidemiológico, contacto con tierra, como por ejemplo en la agricultura, en las jardinerías, falta de uso de calzado y de guantes, también cuando hay inadecuada disposición de excretas, un viaje a una zona donde hay endemicidad de Strongyloides stercoralis, cuando hay actividades en orillas de ríos, mala higiene y nivel socioeconómico deficiente. En cuanto al diagnóstico parasitológico, en el síndrome de hiperinfección vamos a tener el más importante, que es el método de Berman, que es el que permite ver a las larvas filariformes en esputo, en líquido cefalorraquídeo, en líquido pleural, y por eso es que es tan importante. Específicamente para este parásito es importante. De hecho, todos los demás métodos diagnósticos se los pongo al final, menos para que recuerden que es de este parásito en particular que deben tenerlo en cuenta. En el hábitat definitivo puede ser una biopsia por endoscopio superior para evidenciar adultos, huevos y larvas L1 que no hayan todavía salido a la luz, porque recuerden, intraluminal, es un parásito tisular y se encuentra en la mucosa. Y para evaluar la dispersión del parásito se puede hacer a través de un examen seriado de heces. ¿Por qué seriado? Porque realmente, bueno, eso se lo voy a explicar más adelante cuando lleguemos a los métodos diagnósticos. Tenemos también el Harada Mori, como por ejemplo en las uncinarias, que también lo comparte con él, el método de Berman, que lo vamos a ver ahorita, y el cultivo en agar. El cultivo en agar básicamente es para determinar el trayecto típico que tiene la larva L1. O sea, se van a cultivar las heces en una placa simple de agar, y las larvas L1 van a desarrollarse en larvas L3. Y estas larvas L3 van a migrar por todo el agar. Y esto va a servir para diferenciar el trayecto que tienen, por ejemplo, los ancilostomidios del trayecto que hacen los Strongyloides stercoralis. Entonces, este cultivo se hace básicamente para diferenciar cuál parásito es cuál. En cuanto al examen complementario, tenemos que en síndrome de hiperinfección es súper útil la radiografía de tórax, porque se puede ver neumonía típica, bronconeumonía, hemorragia con infiltrados difusos bilaterales, pero también es importantísima la eosinofilia. En la hematología vamos a ver una eosinofilia muy marcada, más que en otros parásitos. Va a estar muy elevada. Y esto es porque este parásito es
tisular. Entonces, yo sé que siempre les menciono la eosinofilia en muchas de las parasitosis, pero aquí es muy, muy, muy elevada y realmente hay muy pocas causas de eosinofilia. De hecho, están englobadas en que, por ejemplo, hay ciertos tipos de neoplasias que causan eosinofilia, las alergias, algunas enfermedades que tengan que ver con el colágeno, pero a ustedes les interesa eosinofilia, parasitosis. Y dentro de las eosinofilias, en las parasitosis, está el Strongyloides stercoralis, que tiene una eosinofilia por las nubes. O sea, en especial cuando es por síndrome de hiperinfección. Y bueno, su hábitat definitivo también causa eosinofilia y entre otros diagnósticos que por supuesto prácticamente no se usan, no hace falta, con un buen diagnóstico parasitológico es suficiente, pero otros que pueden estar disponibles son los métodos inmunológicos como la ELISA o la inmunofluorescencia indirecta. Bueno, con respecto a la dispersión, tenemos que en pacientes inmunocomprometidos con hiperinfección, examen seriado de heces frescas para evidenciar las larvas ratitoides de L1. ¿Por qué aquí hacemos examen seriado de heces frescas? Porque realmente en el ciclo de vida parasitario del Strongyloides, realmente no es que las larvas están todos los días, a toda hora, saliendo de la mucosa y llegando a las heces y siendo dispersadas a través de las heces. No, esto no ocurre. Se hace un examen seriado de heces frescas para aumentar la posibilidad de poder observar esta larva ratitoide. Realmente esa es la razón. A diferencia de las uncinarias, que sí alcanzaría con un examen simple de heces porque constantemente estamos botando huevos por las heces. Bueno, no están botando huevos por las heces los pacientes infectados. Y bueno, los pacientes que no están inmunocomprometidos se verían beneficiados de un examen en placas de agar simple para evidenciar el trayecto normal de la larva, pero también del método de Berman, del método Harada-Mori. O sea, realmente aquí tenemos mucha flexibilidad en cuanto a los métodos que podemos utilizar. Pero el más importantísimo, el que ustedes más tienen que llevarse, obviamente, es el método de Berman. Esto es un método directo de concentración biológica que se puede hacer en cualquier secreción o fluido o cualquier fluido corporal, cualquier fluido sospechoso. Entonces, se va a basar en el termotropismo e hidrotropismo positivo, o sea, afinidad por el agua tibia, de las larvas de Strongyloides stercoralis y su capacidad de migración para su recuperación a partir de una muestra fecal. ¿Qué significa esto? Bueno, como sabemos, se fundamenta en el tropismo de las larvas. Esto ya lo conversaron el miércoles, yo se los voy a recordar un poco. Tenemos que, bueno, el termotropismo va a ser positivo, va a ser la afinidad que tiene la larva por seguir las fuentes de calor. El timotropismo va a estar más orientado a esa propiedad que tiene el parásito de ir en búsqueda de contacto con alguna superficie, en este caso la piel, de futuros hospedadores. Tenemos el hidrotropismo positivo, que es la afinidad que tiene por el agua, y el geotropismo negativo, que es la propiedad que tienen las larvas de alejarse de la tierra. O sea, ellas nunca van a profundizarse demasiado dentro de la tierra porque ellas están pendientes de infectar. La larva filariforme está pendiente de buscar un hospedador. Entonces ella nunca se va a profundizar en la tierra y esto es debido a su geotropismo negativo. Entonces, bueno, ¿cómo sucede esto? Las heces van a ser suspendidas en agua tibia y básicamente aquí están, estas heces en esta bolsita van a ser suspendidas en agua tibia y estas larvas van a migrar hacia donde está el agua. Activamente van a migrar hacia donde está el agua y van a llegar hasta el fondo. Y aquí, cuando ellas llegan hasta acá, estas larvas van a poder ser recogidas, por ejemplo, con una pipeta, para que puedan ser identificadas. Este diagrama que ven acá es el resumen del método de Berman en cuanto a cómo hacerlo a nivel práctico. ¿Cuál va a ser su función? Bueno, se va a usar para separar la materia fecal de las larvas y es principalmente usado para el diagnóstico de Strongyloides stercoralis. O sea, de hecho, dentro de la utilidad se los coloco el diagnóstico de elección para Strongyloides stercoralis. Ventajas, bueno, es económico, se puede realizar fácilmente,
es específico para la estrongiloideasis, tiene alta sensibilidad. Hay variedad de muestras. O sea, ¿qué significa esto? Que podemos usar cualquier fluido corporal, podemos usar líquido pleural, podemos usar líquido cefalorraquídeo, etc. Y bueno, puede detectar un síndrome de hiperinfección temprana o cualquier infección temprana. Algunas de las desventajas, bueno, el tiempo de espera es largo, obviamente este proceso de las larvas migrando hacia abajo no va a ocurrir en 3 minutos, entonces hay que esperar un poco para obtener los resultados. Solo va a permitir la observación de las larvas y bueno, la muestra de la materia fecal debe estar fresca. Bueno, con respecto a el ancilostoma brasiliense y el ancilostoma caninum, tenemos entre las generalidades, ya conocen esta lámina, nematodes, estrongilida, ancilostomatides, ancilostoma brasiliense o caninum. Cada uno pertenece a un hospedador diferente. Bueno, básicamente el larva migrans cutáneo es una dermatosis causada por migración de las larvas a nivel subcutáneo, alimentándose de sustancias encontradas a su paso. Se asocia a playas o ríos, países tropicales o subtropicales y es una zoonosis. Esta es la única zoonosis de este grupo. Las demás son antroponosis porque su único hospedador es el humano. Acá no. Aquí su hospedador definitivo no es el humano, lo cual convierte al humano en su hospedador paraténico. Entonces, conversando un poco acerca de su ciclo de vida, es un ciclo heteroxeno. Bueno, ya sabemos por qué, porque no tiene un solo hospedador. Encontramos que el ancilostoma caninum es propio de los perros y el ancilostoma brasiliense es propio de los gatos. Entonces, los huevos van a ser vertidos con las heces de un animal parasitado y van a llegar al medio externo. De acá van a requerir suelos arenosos, cálidos y húmedos, lo que ya sabemos, que tengan las condiciones apropiadas para que este huevo la larva se desarrolle dentro del huevo y finalmente eclosione la larva L1, que va entonces a desarrollarse a larva L3, larva filariforme, que es la forma evolutiva infectante, lo normal sería, de otros animalitos. Pero en el caso de esta zoonosis, la que estamos evaluando ahorita, esta larva L3 puede infectar al humano. ¿Qué es lo que ocurre? El humano es entonces un hospedador paraténico porque solo puede hacer solo puede hacer heteroinfección por contacto con suelos contaminados, lo que ya sabemos, con heces de perros o gatos que estén infectados, pero la larva solamente va a permanecer a nivel subcutáneo. O sea, ella nunca va a ingresar ¿cómo se llama? Al sistema circulatorio. Pues ella se va a quedar allí, estática, en su piel, migrando y migrando y migrando eternamente porque no tiene las herramientas para continuar su ciclo dentro del humano. O sea, simplemente el humano no es su hospedador definitivo y ella se va a quedar forever en la piel, por ahí, haciendo su síndrome de larva migrans para siempre. Entonces, bueno, va a penetrar a través de la piel íntegra cuando entre en contacto con ella y el humano es hospedador paraténico, eso es importantísimo. En cuanto a formas evolutivas, tenemos a los huevos, que son súper similares a los de las uncinarias, tienen también una forma ovoide y están rodeados por esta sola membrana externa delgada y hialina, igualito a los otros dos parásitos, bueno, 3 parásitos que vimos. Y bueno, el contenido va a ser granular, como el que pueden observar acá. En cuanto al adulto, el ancilostoma brasiliense es ligeramente más largo, más que todo, o sea, más que todo la hembra es más larga, y el macho va a tener una bolsa copuladora. En el ancilostoma caninum, el macho tiene una bolsa también copuladora ancha, que va a ser un poco más gruesa que la del ancilostoma brasiliense, pero la hembra va a ser más larga. Van a ser gusanos cilíndricos con un extremo anterior con forma de gancho, que es esto, una cápsula bucal grande que va a tener estos dientes cortantes de acá, muy similar al ancilostoma duodenale, solamente que es un parásito de animales, básicamente. Pero bueno, sí, ambas especies se parecen muchísimo. Pasando entonces al diagnóstico, su importancia clínica
Sospecha clínica por manifestaciones cutáneas. ¿Cuáles son las manifestaciones cutáneas? Síndrome de larva migrans cutánea. Recordando un poco lo que dijeron el miércoles, recuerden que este síndrome de larva migrans cutánea, como esta larva filariforme no pertenece allí, ella tiene un avance muy lento y las lesiones duran de días a semanas, a diferencia de el síndrome de larva occurrence por estrongiloides, que las lesiones duran poco, o sea, no poco, ¿no? Pero el avance es de horas a días, no de días a semanas, como en el caso del síndrome de larva migrans. Y ella va a causar estos túneles cutáneos que van a tener un trayecto un poco serpinginoso y tortuoso, muy pruriginoso, al paciente le va a picar y va a ser frecuente que encontremos a este síndrome, más que todo en miembros superiores, inferiores o en tronco. ¿Por qué? Porque son personas que, por ejemplo, van a la playa y se recuestan en la arena a tomar sol, y por eso es que es más frecuente en estos sitios. Más que todo en espalda, en tronco, es súper frecuente, a diferencia de el síndrome de larva occurrence, que lo vamos a ver más a nivel de, como ya dijimos, los glúteos, los muslos y los márgenes perianales. Bueno, también recordar que el diagnóstico parasitológico va a estar dado, epidemiológico, va a estar dado por el contacto con animales, por frecuentar playas y ríos y entrar en contacto con arena, y por la falta de uso de calzado. Eosinofilia, que no es tan elevada como en el caso de Strongyloides stercoralis, por lo que ya estudiamos. Y bueno, en cuanto a los métodos de diagnóstico parasitológico, esto es lo más importante y es lo que tienen que llevarse y es lo que tienen que entender bien para el examen. Tenemos que, bueno, el examen simple de heces. Este es el examen tradicional, el examen que todos conocemos. Es el método directo que va a permitir demostrar la presencia de huevos o de larvas, en el caso de estrongiloides, en las heces al mezclarlas con una solución salina, con este proceso que pueden ver acá, hasta obtener una suspensión homogénea que será coloreada con Lugol y luego observada al microscopio para identificar las formas evolutivas de dispersión. Entonces, se los dividimos así: fundamento, utilidad, ventaja y desventaja, porque sabemos que esto es lo que ustedes tienen que aprender y es lo que les van a preguntar y es lo que a ustedes les tiene que quedar también como aprendizaje. Entonces, en cuanto al fundamento, tenemos que hay mezcla de heces con solución salina y Lugol para una suspensión homogénea que se pueda leer a través de la preparación. Entonces, ¿qué hace la solución salina? Va a permitir observar las formas parasitarias sin alterar la motilidad, o sea, va a conservar la forma. ¿Y qué es el Lugol? Bueno, el Lugol es un fijador de estructuras y es colorante, eso ya lo sabemos. En cuanto a la utilidad, vamos a demostrar la presencia de huevos o larvas de helmintos en las heces de trofozoitos y quistes de algunos protozoarios. Las ventajas, bueno, súper fácil, súper sencillo, súper económico. Este es un tipo de examen que podemos hacer en cualquier parte, con pocos materiales. Entonces, obviamente lleva una gran ventaja simplemente por el hecho de que lo podemos hacer rápido, simple, sin mucho material y sin mucho costo. Entonces, él va a permitir observar la morfología de los parásitos y, bueno, el estadio evolutivo. También permite identificar una gran cantidad de parásitos. ¿Cuál es la diferencia que tiene el examen simple de heces con el examen seriado de heces? Básicamente que el examen seriado de heces, como lo dice el nombre, es un examen que se hace en 3 días continuos. O sea, el paciente se le debe solicitar que lleve una muestra de heces un día y un día. 3 días seguidos, el paciente va a presentar una muestra de heces y esto es para aumentar un poco la sensibilidad del examen simple de heces, porque claro, si tienes más muestras en 3 días diferentes, es más probable que puedas observar algo. Y por eso es que, al menos según la literatura que yo consulté, el examen seriado de heces es
el indicado en caso de estrongiloideasis, en caso de infección por estrongiloides estercorali. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, pues, porque necesitamos aumentar un poco la sensibilidad porque no sabemos cuándo van a salir las larvas L1. Entonces, la desventaja que tendría, por ejemplo, el examen seriado, no el simple, el seriado, es que necesitaríamos entonces que el paciente acuda al centro hospitalario, al centro ambulatorio, a la consulta, 3 días seguidos, al laboratorio también, 3 días seguidos para entregar 3 muestras distintas, y entonces sabemos que quizás los pacientes no se comprometen tanto con los diagnósticos. Eso podría ser una desventaja del examen seriado. En cuanto a las desventajas, tenemos que, bueno, no concentra los parásitos en una pequeña cantidad de muestras, o sea, no es un examen de concentración, es un examen directo, simple, con un pedacito de muestra, que depende también del operador, depende de lo que visualice el bioanalista o de lo que visualicemos nosotros en consulta o en rural o en donde estemos, y puede requerir tiempos prolongados de observación, y también que la muestra que se agarra para poder visualizar no representativa, o sea, puede que justamente en esa muestrita, en ese pedacito que agarramos, no haya nada. Entonces eso es una de las desventajas, pero ¿me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Ajá, ok, es que me salió un mensaje de que la conexión era inestable, pero entonces continúo. Okay. Puede requerir tiempos prolongados de observación, por lo que les comento, pues es posible que a la primera no veamos como tal nada. Con respecto a el método Cato, este método, importante que recuerden que este no es un método de concentración, ni su variante. O sea, ni ni el CATOCATS, ninguno de los dos son métodos de concentración. Este método solo va a aumentar la posibilidad de ver los huevos, pero no es un método de concentración. Permite aumentar la sensibilidad del examen simple de heces, pero es un método cualitativo. O sea, llévense eso, no lo vayan a confundir, por favor, método de Cato ni CATOCATS, ninguno de los dos son métodos de concentración. Es un método cualitativo que no concentra parásitos, sino que al aumentar la cantidad de muestra de heces que utiliza, la probabilidad de hallar los huevos del minto es mayor. O sea, recuerden que en el examen simple les dije que la muestra que se utiliza a veces no es representativa y puede que no veamos nada. En cambio acá se aumenta la cantidad de muestras y por tanto aumenta la posibilidad de ver hermintos. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, es un método directo y cualitativo basado en un clarificado de heces por la acción de la glicerina que actúa aclarando la muestra. Y el verde de malaquita nos da tinción de fondo, o sea, nos da la tinción de contraste. Y así se destacan las formas parasitarias. ¿Cuál es la utilidad de esto? Identificar huevos del minto solamente, ya que, o sea, el conteo de la cantidad de huevos presentes en la muestra se realiza mediante el CATOCATS. Eso lo vamos a ver ahorita. O sea, aquí solamente es aumentar la sensibilidad del examen simple para poder utilizar un poco más de muestra sin concentrarlo, o sea, solamente para cualitativamente poder ver más huevos. Ventajas, bueno, aumenta la sensibilidad, lo que ya conversamos, hay más probabilidades de encontrar el parásito, permite examinar un volumen grande de heces, y la tinción de contraste va a reducir el brillo y los huevos se van a tornar más visibles. Señor, no puede ser, volvió el plátano. La tinción entonces va a reducir el brillo y los huevos se van a tornar más visibles y otorgar especificidad. En cuanto a las desventajas, no se van a observar las larvas ni huevos del mintos que no estén pigmentados o que sean como huevos muy frágiles, pues como es el caso de Hymenollepis nana y Enterobius vermicularis. Estos son huevos que quizás no, o sea, que sean muy frágiles y no aguanten esta tinción, no aguanten esta pigmentación y no se vean. Entonces, también esto es más costoso, los materiales que utiliza son un poco más costosos y más complejos de trabajar. Solo vamos a identificar el estadio de huevos en el caso de los helmintos,
Y bueno, se utiliza para heces frescas y formes. No se puede utilizar en heces, por ejemplo, diarreicas o líquidas, o, no, solamente frescas y formes. En cuanto al CATO-CATS, la importancia de acá es que es un método directo y cuantitativo. Si el CATO es un método cualitativo, este CATO-CATS va a ser un método cualitativo, que va a permitir estimar la carga parasitaria y por tanto la magnitud de la infección. ¿Cómo se hace eso? Simplemente él va a evaluar, o sea, al observar al microscopio se va a contar el número de formas parasitarias que se evalúa por gramo de heces. ¿Esto cómo se hace? Esto es una medida que está estandarizada, o sea, se agarra la muestra de heces y se colocan como en una especie de templetes que ya vienen estandarizados en todo el mundo. O sea, aquí y en Venezuela eso va a ser la misma cantidad de muestra y va a ser la misma cantidad de formas parasitarias que vamos a ver aquí y en todas partes del mundo. Entonces se va a colocar esta muestra como en una especie de templete y eso es lo que va a medir, entre comillas, cuántos gramos de heces estamos evaluando y por tanto al cuantificar el número de formas parasitarias que podemos observar, vamos a ver cuál es la intensidad de la infección. Vamos a clasificar la intensidad de esa infección. Esta sirve para identificar huevos del minto solamente y el conteo de la cantidad de huevos presentes en la muestra para lo que ya sabemos, clasificar la intensidad de la infección. Entre sus ventajas, bueno, aumenta la sensibilidad también del examen simple de heces, también hay más probabilidad de encontrar el parásito, también permite examinar un volumen grande de heces y la tinción va a reducir el brillo y los huevos se van a tornar más visibles y otorgar especificidad. O sea, los mismos beneficios que el CATO-CAT, solamente que adicionalmente es cuantitativo y permite contar, o sea, clasificar la intensidad de la infección según la cantidad de huevos por gramo de heces. Y bueno, finalmente las desventajas, no se observan las larvas ni huevos del mintos que no estén pigmentados, como el Menolepis nani y Enterobius, lo mismo. Más costoso, más complejo, y también solo se puede usar en heces frescas y formes, y tampoco está indicado para heces que tengan mucho contenido de fibra o mucha grasa. Tampoco es muy, o sea, pierde mucha sensibilidad este examen cuando utilizamos ese tipo de muestras. Entonces, solo heces frescas y formes. Pasando a el método de Harada-Mori, tenemos que, bueno, lo primero que deben saber es que existen dos variaciones. Una se hace en un tubo de ensayo, como esta que tengo acá, que les trae la imagen, y la otra se hace en una preparación en una caja, una cápsula de Petri. Yo les voy a hablar de la original que conseguí en la literatura, que es la que se realiza en un tubo de ensayo. Entonces, más o menos para explicarles en qué consiste. Acá inicia colocándose un papel que tiene, ¿cómo se llama? Que es como poroso y permite que esta agua que está acá suba, que haya un flujo capilar que sube a través de este papel. Y esto que tenemos acá es una muestra de heces. Entonces este flujo de agua que hay acá va a mantener húmedas estas heces y va a simular las condiciones ideales para que los huevos que puedan estar presentes en estas heces eclosionen. O en el caso de estrongiloides, las larvas microscópicas que puedan ver acá se desarrollen a L3. Entonces, cuando por fin se desarrolla la larva L3, estas larvas van a migrar, exacto, van a migrar hacia abajo contra la corriente del flujo del agua. O sea, si el flujo del agua está subiendo a través de este papel, ellas van a migrar en contra y van a depositarse acá. Cuando ellas alcanzan este nivel de agua, se sumergen. Un poco similar a lo que ocurre en el Berman, pero no exactamente, porque acá también se utilizan las propiedades de termotropismo e hidrotropismo. Ellas migran hacia abajo y se sumergen acá, donde las pueden observar con una lupa o se pueden tomar también con una pipeta para hacer el examen microscópico. Entonces, antes de retirar las larvas, es importante también recordar que ellas se pueden inmovilizar calentando el tubo de ensayo, por ejemplo, con un baño María, o añadiendo una cantidad de ácido acético al 20%, si mal no recuerdo. Entonces, en resumen,
Jarada mori, técnica que permite el desarrollo de huevos a estadios larvarios, permitiendo su diferenciación morfológica. Es útil, ¿por qué? Porque permite la obtención de larvas, de larvas rhabditoides y filariformes de uncinarias, y también se puede utilizar para los estrongiloides y bueno, lo que es el caninum y el brasiliense en caso de los animales. La utilidad, bueno, realizar el cultivo de huevos, porque esto básicamente es cultivar los huevos para obtener el desarrollo de las larvas y así poder precisar la especie. El fundamento, ya lo conversamos, propiciar condiciones adecuadas para promover el desarrollo que se embrionen esos huevos y poder distinguir morfológicamente las larvas. Y esto se da a través de su termotropismo e hidrotropismo positivo. Entre sus ventajas, bueno, súper económico, o sea, miren acá lo poco que realmente necesitamos para poder hacer esta prueba. Es de fácil realización, es ideal para trabajos de campo y estudios de población, permite identificar y diferenciar la morfología de los parásitos tipo helminto y detecta una infección temprana. Entonces, ¿cuáles son sus desventajas? Tiempo de espera, tarda 3 días, que es aproximadamente lo que tarda, como les comenté en el ciclo de vida, lo que tardan más o menos las larvas desde los huevos hasta desarrollarse a larva L3. La incubación debe hacerse a una temperatura controlada de 20 grados, o sea, no es que lo podemos dejar a temperatura ambiente, tenemos que medir la temperatura a la que estamos dejando la muestra. Y bueno, la desventaja es que tampoco es tan sensible en el caso de una sola muestra. Muestras seriadas podrían aumentar la sensibilidad, pero realmente no encontré así reportes en la literatura de muestras seriadas para Jarada mori, sino que bueno, para que se lleven que no es tan sensible como por ejemplo los métodos de concentración o el Catucats. Con respecto al formol tritón éter, tenemos que es un método directo, este sí es un método de concentración por sedimentación, basado en la centrifugación de la muestra y su posterior tratamiento con formol y éter. El sedimento, y tritón, no lo nota acá. El sedimento resultante representa la concentración de formas parasitarias. ¿Con qué se come esto? Bueno, básicamente, ¿para qué sirve? Para ver huevos y larvas de helmintos y quistes de protozoarios. ¿Qué es lo que hace? Bueno, utilizamos tres reactivos, por así decirlo, 3 sustancias. La primera es el formol. ¿Qué es lo que hace el formol? Fija la muestra a la laminilla, que es lo que vamos a ver en el microscopio. ¿Qué es lo que hace el tritón? Disminuye la tensión superficial de la muestra, lo que va a facilitar entonces la visualización y la preservación también de las formas parasitarias. ¿Qué hace el éter? Emulsifica las grasas presentes en las heces. O sea, al diluir, al quitar un poco todas esas grasas que están rodeando a las formas parasitarias, hace que también las podamos ver más claras. Entonces, esto va a permitir la obtención de un sedimento concentrado de la muestra. Concentrado. Hay una concentración allí que va a también aumentar la sensibilidad. Las ventajas: permite observar las larvas, huevos y quistes, es altamente específico y sensible, concentra sin deformar las formas parasitarias. Y entre las desventajas, bueno, es una técnica laboriosa, requiere mayor tiempo de trabajo y se ha asociado con el uso de formaldehído, con el incremento del riesgo de padecer cáncer, según la OMS. Las sustancias utilizadas son costosas y es necesaria una autorización legal por el formol. En cuanto a la sedimentación espontánea en tubo, también es otro método de concentración directo. Permite observar un sedimento concentrado al microscopio para evaluar la presencia de huevos y larvas de helmintos y quistes y trofozoitos de protozoarios. Lo que se hace básicamente es que una muestra se homogeniza en un tubo con solución salina y se va a filtrar a través de una gasa quirúrgica. Luego este filtrado se va a agitar sin centrífuga. De hecho, esto es una de las ventajas, que evita la pérdida de parásitos por centrifugación. Lo que uno hace es la agitación por 30 segundos y luego de que esta muestra repose, el sedimento resultante es lo que se va a observar en el microscopio. Se fundamenta entonces en que básicamente las formas evolutivas van a estar suspendidas en un medio con densidad menor, o sea, van a precipitar, van a sedimentarse, van a irse hacia el fondo porque el medio tiene menor densidad, ellas son más pesadas, más densas, se van hacia el fondo
Y ese sedimento es lo que vamos a estudiar. Es económico, no requiere reactivos, no hay distorsión de formas parasitarias y evita la pérdida de parásitos por centrifugación. Entre las desventajas, bueno, básicamente la técnica es más laboriosa, requiere mayor tiempo de trabajo y requiere muchas manipulaciones. El método de flotación de Willis es un método también de concentración por flotación simple que se basa en la diferencia de densidad entre una solución de cloruro de sodio y la de los quistes, huevos y larvas. Esto básicamente es lo opuesto a lo que sucede en el método de sedimentación de tubo. ¿Por qué es lo opuesto? Porque aquí las formas parasitarias no se precipitan, no caen, no se sedimentan, sino que flotan. ¿Y cómo hacen esto? La muestra se va básicamente a homogeneizar en un tubo de ensayo con una solución saturada de cloruro de sodio que es mucho, mucho más densa de lo que pueden ser las muestras, mucho más densa, mucho más pesada. Entonces, al ser más pesada, el fundamento básicamente es que los huevos y los quistes de peso menor que la solución saturada tienden a subir. ¿Qué hace esto? Esto cuando se vierte en un tubo de ensayo, se vierte hasta el borde de ese tubo de ensayo, hasta el borde casi que se derrama. Y esto se coloca entonces en un cubreobjetos, de manera que el cubreobjetos esté pegado a la tapa, como a la parte superior del tubo de ensayo, y tenga contacto con el líquido de ese tubito. Así, o sea, queda en contacto con la suspensión y esto se deja reposar. Se deja que, bueno, que los huevos floten, los huevos y quistes y todas las formas evolutivas floten, y cuando ellos floten se van a pegar a ese cubreobjeto que está pegado al tubo de ensayo. Si no me estoy explicando, pueden escribirlo por el chat y yo lo puedo volver a explicar. Pero bueno, básicamente es eso. O sea, flotan las formas evolutivas, se pegan entonces al cubreobjeto, y eso es lo que nosotros vamos a evaluar después de hacerle su tratamiento con una gotica de Lugol para poder ver todo mejor. Y eso es la muestra que vamos a llevar al microscopio. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Se recomienda para investigación de protozoarios y helmintos. Ventajas, bueno, diagnóstico de huevos más livianos de helmintos, los que floten. Se evalúa una gran porción de la muestra, la sensibilidad es alta, es fácil, económico y rápido y puede usarse en trabajos de campo y permite procesar varias muestras a la vez. Las desventajas, bueno, mayor manipulación de la muestra, mayor tiempo de realización, no es útil para huevos operculados de helmintos ni para trofozoitos. Entonces, bueno, chicos, básicamente eso sería toda la clase. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat. Mientras tanto, yo les voy a pasar el quiz de salida. No se preocupen, es el mismo quiz que hicieron al entrar. Simplemente es para que ustedes verifiquen si de verdad los conocimientos quedaron bien claros y para que ustedes también revisen sus respuestas, porque les dejé abiertas las respuestas del quiz. Entonces, nada, voy a esperar acá mientras ustedes hacen el quiz para que dejen sus dudas allí anotadas. Y porfa, hagan el quiz para poder tener los resultados y nosotros llevar nuestras estadísticas. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Ale. Cualquier cosa vayan dejando las preguntas por el chat para saber cuándo vamos a detener la grabación. Ok, fino. Gracias, José. De verdad, cualquier duda por acá. Si quieren que vuelva a explicar algo o algún método diagnóstico no quedó muy claro, pueden decirnos también y podemos buscar alguna alternativa para mostrárselos.